estado hablando o de qué tema estamos hablando durante todo este año? De la correspondencia, exactamente. Entonces, por eso mismo le pusimos a la prédica del día de hoy, el título que le pusimos fue, bueno, vamos a ver si esto nos ayuda. Creo que porque estoy demasiado lejos no va a... Ok. Le pusimos la prédica del día de hoy, hijos de la correspondencia. ¿Y qué quiere decir la correspondencia? ¿De qué habla la correspondencia? Que así como es arriba, es abajo. Y por eso está ese árbol allí, porque el árbol precisamente representa ese principio de la correspondencia. Es decir, nosotros vemos a un árbol que da frutos y si no supiéramos cómo funciona un árbol, bueno, solamente viéramos ahí algo dando fruto, pero resulta que ese árbol da fruto por el trabajo que hace las raíces debajo de la tierra. Es decir, hay algo que no vemos, pero que da un fruto. Y esa es la correspondencia, es decir, la correspondencia de que el árbol, en este caso, se alimente de la tierra, es que pueda dar su fruto. Si no hubiera ese diseño, el árbol no funcionaría, no serviría. Y de hecho, cuando un árbol, por ejemplo, imaginemos un árbol de manzana, no da ese fruto, el árbol no está siendo correspondiente. Entonces, está en una buena tierra, se está alimentando bien, tiene agua, tiene el sol, tiene todo lo que necesita y no está dando el fruto. No está siendo correspondiente. Y eso precisamente es lo que vemos en esta porción, en esta parashá, la parashá Toldot. Vemos dos hijos que salen de Isaac, uno le fue correspondiente y el otro no le fue correspondiente. Y nosotros, ¿qué tenemos que ser? Hijos correspondientes de nuestro Padre. Amén. Así que vamos a entrar en este tema. Primero vamos a ver un poco de lo que se habla de la parashá, los temas que vemos en esta porción. Ok, ahí está. Primero se habla del nacimiento de Esaú y Jacob, todo lo que conlleva, o sea, todo el contexto que rodea el nacimiento, de cómo primero tuvo que orar, dice que Isaac tuvo que orar como 20 años para que Rebeca pudiera quedar embarazada, y después como cuando queda embarazada lo que es una pelea en su vientre. También nos habla de la venta de la primogenitura. Dice que Esaú llegó un día cansado. Esaú era cazador, y un día llegó cansado, muy cansado, al punto de que se estaba hasta muriendo. Y a lo mejor uno lee eso a veces y lo lee muy superficial, pero y uno dice, mira, rechazó la primogenitura simplemente para comerse un plato de lentejas, ¿no? Pero en aquella época los cazadores, el que se dedicaba a la caza, no era que salía en la mañana y en la tarde ya había regresado. No, se podía estar días en las afueras, en su actividad de cazador, y a saber en qué condiciones, y en medio del desierto. O sea, que cuando la Torá dice que llegó cansado era porque de verdad se estaba muriendo. Literalmente se estaba muriendo. Y eso es lo que vemos ahí. Luego se habla de la bendición de Isaac. Isaac quiere bendecir a Esaú y se forma una estrategia allí entre Rebeca y Jacob para que la bendición, en lugar de ir para Esaú, vaya para Jacob. ¿Ok? Luego de eso se habla del conflicto entre Isaac y Abimelech.
el tema de la bendición o sea, la bendición que Isaac tenía para sus hijos, para Esaú, y el papel de las mujeres, es decir, cómo lo importante era en aquella época, todavía hoy por hoy, por un lado, Abraham no quiso ni siquiera que Isaac fuera a buscar esposa, no, mandó a Eliezer y le dijo, trae una que sea de mi familia. Luego tenemos el caso de esta para allá, Isaac con Esaú y Jacob, cómo Esaú fue a buscar mujeres de la zona donde estaban ellos, cananitas, y eso no fue aceptado dentro de la familia, y a Jacob lo enviaron a buscar una esposa que sí fuera de la misma familia, como lo hizo también Isaac, su padre. Y por último, la pelea entre los hermanos, el conflicto que quedó allí entre Esaú y Jacob. Esos son los temas que vemos en la parashá. Todo eso fue lo que nos habla la porción de esta semana. Ahora, ¿cómo vamos a unir esto con el tema de la correspondencia? ¿Cómo lo conectamos con la correspondencia? Primero vamos a hablar un poco acerca de lo que, retomar un poco lo que es el tema de la correspondencia. Tenemos visitas el día de hoy, de pronto no han visto las prédicas anteriores. Entonces, para que conectemos todo. La correspondencia, primero hay una correspondencia que es entre el hombre y su hermano, entre el hombre y su prójimo. Nosotros tenemos que ser correspondientes entre nosotros mismos dentro del pueblo. Y para eso hay mandamientos en la Escritura, como por ejemplo, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? No robes, no mates. Todos esos mandamientos tienen que ver con la relación entre el hombre y su prójimo, relaciones interpersonales. Y allí aplica la correspondencia. Cuando hablamos de ese tipo de correspondencia, dice que en un sentido más amplio, la correspondencia también se refiere a la relación o vínculo entre personas, especialmente cuando se habla de cómo se corresponden o se ajustan entre sí. Este uso puede referirse tanto a la relación de amistad como de afinidad o incluso de intercambio mutuo de pensamientos, sentimientos o preocupaciones. Es decir, cómo se ve la correspondencia entre nosotros. Por ejemplo, lo mismo que sucedió, lo mismo que estamos hablando acá ahora. Tenemos a una hermana de la congregación, Sara, delicada de salud. ¿Cómo nosotros somos correspondientes a esa situación? De que toda la comunidad se preocupó, se unió, aunque sea fuera, a orar para el bienestar de uno de nuestros hermanos. Eso es ser una comunidad correspondiente entre nosotros. Ver de que mi hermano esté bien, si no vino hoy, si no vino este Shabbat, ¿por qué fue? ¿Qué le pasó? Estar preocupados y ocupados los unos de los otros. Para cumplir ese mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa amar al prójimo como a ti mismo? Trata al otro como a ti te gustaría ser tratado. Simple. Hay una historia de un rabino muy famoso que había en el primer siglo, y tenía un estudiante. El estudiante era un hombre de negocios, siempre estaba ocupado con sus negocios, vendiendo, comprando, saliendo, etcétera, y no tenía mucho tiempo para estudiar la Torá. Y un día ese discípulo fue a donde su rabino y le dijo: mire, rabino, yo sí quiero aprender la Torá, pero no tengo tiempo. Me la paso muy ocupado con mis negocios, así que enséñeme la Torá en lo que yo me quedo parado en un solo pie. Y el rabino le dijo: fácil, no le hagas a otro lo que no te gusta que te hagan a ti. Esa es toda la Torá. Y para eso hacen falta 613 mandamientos. Así de complicados somos. Así de complicados somos.
que necesitamos 613 mandamientos para aprender a no hacerle a otro lo que no me gusta que me hagan a mí. Así de complicado es el ser humano. Entonces, esa es esa correspondencia, la correspondencia que yo tengo con mi hermano. Somos correspondientes en ese compromiso y amor mutuo. También dice, por ejemplo, Rab Shaul, hay una frase que está en la carta de los Romanos que a mí me gusta mucho. Dice, llora con el que llora y ríe con el que ríe. Eso también es ser correspondiente. Estar ahí en esa conexión de hermandad. Pero también tenemos otra correspondencia que es nuestra relación con el Eterno. Nuestra relación con el Eterno. Y se acuerdan, no sé si se acuerdan en la primera prédica que hubo sobre este tema, y el pastor acá tenía el plano cartesano. ¿Ok? Eso mismo. Entonces, allí nos habla que es esa correspondencia espiritual. Bueno, esto ahora mismo no me está correspondiendo. Ahora sí. Que tiene fallo con la correspondencia el clicker. Dice, el concepto de correspondencia se refiere, o sea, hablando en términos espirituales, se refiere a la idea de que todo existe en el mundo, todo lo que existe en el mundo físico tiene un reflejo en el mundo espiritual. Lo que hablábamos ahora del árbol. Un árbol da fruto, pero ¿por qué da fruto? Hay raíces debajo de la tierra que no la podemos ver, pero que están haciendo una función y hace que ese árbol dé fruto. Bueno, lo mismo. Este mundo, de hecho, hay algunas opiniones, ojo, para que después no vayan a haber malentendidos. Hay opiniones rabínicas que dicen que el árbol de la vida no era un árbol como nosotros nos tenemos imaginado, que es sembrado acá en la tierra, salía y daba fruto, sino que estaba al revés. Que las raíces del árbol estaban en el cielo y el árbol venía de arriba a abajo y daba sus frutos aquí abajo. Entonces, ¿qué nos enseña eso? Precisamente lo que nos estamos leyendo acá. Todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, todo lo que pasa, está conectado con algo espiritual. Así fue, por ejemplo, cuando Moisés tuvo que construir el tabernáculo, que le dijo el Eterno, hazlo conforme se te fue mostrado con el que está ahí arriba. Todo, la escritura, la Torá empieza diciendo, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. O sea, primero son los cielos, primero lo espiritual y luego se manifiesta en lo natural. Sigamos, dice, todo lo físico tiene un reflejo en el mundo espiritual. Y que el mundo material no es solo lo que parece a simple vista, sino que está lleno de significados ocultos y principios divinos. Cada objeto, ser o evento en el mundo visible tiene una correspondencia con un principio espiritual más profundo. O sea, precisamente lo que hablábamos una vez, o hablaba el pastor Diego acá una vez con los jóvenes, aprender a ver más allá. O sea, si yo entiendo el concepto de la correspondencia en el ámbito espiritual, no solamente en el físico, ya yo sé que en el físico correspondencia es esa relación entre hermanos. Yo soy correspondiente con él y él es correspondiente conmigo. Tenemos esa conexión, perfecto. Pero también eso aplica en lo espiritual. ¿En qué sentido? En que todo lo que yo haga aquí, todo lo que yo haga acá, tiene un efecto en lo espiritual, que en su momento va a dar su fruto. Sea algo bueno o sea algo malo, va a dar su fruto. El fruto va a ser correspondiente a lo que yo haga. Es así de sencillo. Yeshua se lo dijo a Pedro,
todo lo que ates aquí en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desates aquí en la tierra también será desatado en el cielo. Entonces, si yo con mi forma de vida me la paso desatando cosas buenas, que se van a desatar en el cielo, cosas buenas. Ese es el principio de la correspondencia que estamos hablando. Esto no es algo para que, o sea, que aprendamos esto y yo tenga que salir a ver cómo yo activo, cómo yo, digamos, vivo bajo el concepto de la correspondencia. No, esto es algo para que seas consciente. Eso es algo que el mundo funciona de esa manera. No vamos a hacer algo para cambiarlo o para impedirlo. El mundo funciona así. Ahora que somos conscientes, caminemos bajo ese conocimiento. Amén. Sigamos. Isaac fue correspondiente con su padre. Es increíble porque todo lo que vemos en esta parashá, todo lo que Isaac hizo, Abraham fue lo mismo que Abraham había hecho. Por ejemplo, dice que Abraham, siempre que llegaba a un lugar nuevo, ¿qué le decía a Sara? Dile que tú eres mi hermana. No vayas a decir que tú eres esposa mía, que por culpa tuya me van a matar a mí aquí porque se van a querer quedar contigo. ¿Y qué hacía Isaac? Lo mismo. Le dijo a Rebeca, no vayas a decir que estamos casados, tú aquí eres mi hermana. Lo mismo también hacía Abraham que hacía Isaac. Abraham hizo un pacto con Abimelech, Isaac también hizo un pacto con Abimelech. La bendición de Dios y la prosperidad en tiempos de dificultad. En un momento Abraham tuvo que huir de Canaán porque había una hambruna en toda Canaán. Y fue cuando fue a parar a Egipto. Pero allá en Egipto, ¿qué le pasó a Abraham? Fue prosperado, su riqueza se aumentó. Y lo mismo le pasó a Isaac. Aunque él no fue a Egipto, porque el Eterno dijo, no, tú no vas a tener necesidad de bajar a Egipto, pero también pasó una hambruna y también él fue prosperado en medio de ese tiempo. El sacrificio de Isaac. Este punto me pareció interesante porque nosotros estamos acostumbrados a ver el sacrificio de Isaac como una prueba para Abraham. No, es que Abraham fue el que fue probado con el sacrificio de Isaac porque él tuvo que sacrificar a su hijo. Y pensamos así porque tenemos en la mente la película de Hollywood, donde Isaac es un niño pequeño que a lo mejor no tenía ni conciencia ni podía decidir lo que estaba pasando. Pero cuando nosotros nos fijamos en las Escrituras y hacemos un estudio profundo de el tiempo, este evento, hablando cronológicamente en la Torah, en realidad Isaac ya era un hombre adulto. De hecho, lo más probable, por ser una figura mesiánica, es que Isaac estaría más o menos entre los 30 y 33 años de edad. Entre los 30 a los 40 años de edad, más o menos. Es lo que se calcula. Y en Isaac se renueva la misma bendición que recibió Abraham, que engrandeceré, te multiplicaré, te convertiré en una gran nación, en ti serán benditas las naciones de la tierra, bendeciré al que te bendiga y al que te maldijere, yo maldeciré. Lo mismo, todo lo que pasó a Abraham su padre, Isaac fue y lo repitió. O sea, que él fue correspondiente con lo que vivió su papá. Isaac fue correspondiente con lo que vivió su papá. Y eso, ¿a qué lo llevó? ¿Eso a qué lo llevó? Dice en Génesis capítulo 25, versículo 5. Abraham dio todo lo que tenía a Isaac. Pero Abraham tenía ¿cuántos hijos? 2 hijos. Bueno, después tuvo otros hijos más, pero principales 2. Y de los 2 le dio todo lo que tenía a Isaac. Eran Ismael e Isaac. Pero él
todo lo que Abraham tenía, toda su herencia se la dejó solamente a Isaac. ¿Por qué? Porque fue el único hijo correspondiente con su papá. Es decir, que siguió exactamente los mismos pasos que su padre. O sea, ¿cuál es el resultado de uno ser un hijo correspondiente? Recibir las bendiciones de su padre. Ojo a los jóvenes, por eso quería que los jóvenes estuvieran acá. Ojo a los jóvenes. Los hijos correspondientes con sus padres recibirán todas las bendiciones de su padre. Y yo escuché algo que, es decir, yo tenía la idea ya en la cabeza, pero alguien dijo una frase que me ayudó a saber expresar esa idea. Yo quiero que los jóvenes sean conscientes de esto. Cuando estaba allá en Medellín, que estábamos haciendo un podcast ahí con los jóvenes de allá, había un joven, Brian, y él decía algo, porque hablábamos precisamente de este mismo punto de cómo un padre de Torah sabe que tiene que construir un patrimonio que le deje a sus hijos. Eso dice la Escritura, es obligación dejarle herencia a los hijos. Ahora, no le va a dejar herencia de deuda, ¿ves? Mira, aquí tengo todas las deudas, yo ya me voy, te tocan pagarlas a ti ahora. No, no ese tipo de herencia. No, construir que uno le pueda dejar a sus hijos. Y un joven allá, Brian, decía algo, la frase que él decía, que su papá se la enseñó, el papá le decía a él, para ti, o sea, para el hijo, tu nivel 1 es mi nivel 10. ¿Qué quiere decir esto? Que un padre construye una plataforma y ese es su nivel 10. A lo mejor fue hasta ahí, hasta donde logró llegar. Por el tiempo, por los recursos, por lo que él construyó, lo que sea que se haya demorado. Y lo que logró construir, ese fue, hasta ahí alcanzó. Pero el hijo recibe eso. Y ahora, lo máximo que alcanzó su papá es ahora con lo que él está empezando. Por eso, el nivel 10 de los padres es el nivel 1 de los hijos. Ese es el principio de Torah. Por eso, Abraham le dio a Isaac todo lo que tenía. No, y Abraham tenía poquito. No, mira la cueva de Macpelá, la cueva que él compró para que su esposa pudiera ser enterrada. Imagínate pagar millones de dólares por una cueva y sin regatear. Y ahí no se puso, no, bueno, a ver, ¿cómo te explico? No hay una forma de hacer pagos cómodos, cuotas. No sé, ¿cuánto? No importa tanto ya. Es más, le dio el cheque en blanco. Firma ella y déjame enterrar a mi esposa tranquilo. No se puso a regatear. Estaba viendo un video el otro día, hay un programa, todavía no sé si existe todavía, que se llamaban Tacaños en Extremos. Y era precisamente un hombre, que ese hombre todo lo que hacía era regatear. Entonces era el aniversario de la esposa y fue como un parisir y algo de eso a comprar unos globos. Le dijo, no, ya yo tengo el presupuesto para hacer el regalo a mi esposa por su aniversario, son $5, de ahí no puedo subir. Y fue y no, ve, échate esto, le compró unos globos y unos globos que no tenían nada que ver con el aniversario. Él dijo, a ver, ¿cuáles son los globos que ya están fuera de temporada y que no... y que ya están en rebaja, a ver, para comprarlo? No, estos son los globos. Ah, ok, listo, está bien. Entonces, para colmo un globo decía como feliz aniversario, pero era de una empresa. Otro globo era un carro de policía. Esos son los globos que le compró a la esposa. Y dijo, bueno, ahora para que me los infle. Y entonces el señor le dice, no, pero son tanto, el helio cuesta tanto. Oye, no me puedo hacer una rebaja con el helio. Y si le echan menos helio, y regateando y regateando y regateando. No, nosotros no podemos ser así. Amén. Entonces, Abraham le dio a Isaac todo lo que tenía. Pero ¿por qué Abraham le dio a Isaac todo lo que tenía? Porque Isaac fue un hijo correspondiente con su papá.
fue correspondiente con todo lo que Abraham había hecho. Sigamos. Ahora que Isaac ya había recibido todo, había hecho su vida, ya tenía hijos, ahora le tocaba a él buscar el sucesor, el que le iba a seguir. Los dos niños, vamos a ver un poco la historia de los dos niños. Y en Génesis capítulo 25, Génesis 25, versículo 19 en adelante, que es donde empieza la parashá, donde empieza esta porción. Dice, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, el arameo, de Padán Aram, hermana de Labán, el arameo. Y oró Isaac a Adonai por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Adonai, y concibió a Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Adonai. Y le respondió Adonai, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Imagínense, estos 2 niños desde el vientre ya venían peleándose ya. Ya venían en una lucha. Y de hecho hay un comentario que dicen los sabios, dice de que esta pelea se daba porque cada vez que Rebeca iba caminando y pasaba por un lugar donde hacían idolatría, Esaú empezaba a pelear porque quería jalar a la mamá hacia ese lugar. Y cada vez que Rebeca pasaba por un lugar donde estaban estudiando Torá o donde estaban orando o haciendo algún sacrificio a Yud-Hei Vah-Hei, Jacob era el que peleaba porque quería dar a su mamá para ese lado. Y eso, bueno, es un simbolismo de lo que estos 2 hermanos representan, porque todo lo que está escrito en la Torá es para enseñarnos a nosotros algo. Porque precisamente Rebeca nos representa a nosotros. Porque también nosotros tenemos 2 fuerzas que pelean constantemente dentro de nosotros. Una siempre nos quiere llevar a lo que la Torá condena como pecado. A llevarte por tu propio placer, por tu propia voluntad, por tu propia opinión, a jalar hacia nuestro ego. Al hacer lo que yo quiero hacer, a vivir según mi propia manera de vivir. Y tenemos otra que no, nos jala es más bien a someter ese ego a la voluntad de Dios, a ser obedientes, a cumplir con la voluntad divina. Constantemente tenemos esa pelea. Pablo la describe como la pelea entre la carne y el espíritu. Y siempre, mientras estemos en esta carne corruptible, vamos a estar enfrentados en esa pelea. El rey David decía en el Salmo 51, siempre tengo mi pecado delante de mí. O sea, yo estoy consciente por dónde es que mi carne me hace pecar. Pero acá vemos precisamente esa pelea y esa profecía de que de allí, de ese vientre, iban a salir 2 naciones. Desde allí ya se sabía, y no es que estuviera predestinado. Es decir, no es que Esaú estuviera predestinado a no recibir la bendición, a no recibir la primogenitura. No se trata de eso. Se trata de que aquel que anuncia el fin desde el principio, porque conoce todos los tiempos, conoce todo lo que va a pasar, ya le estaba avisando a Rebeca, no te preocupes que esa
esa pelea no es por gusto, que hay dos naciones ahí adentro y uno quedará sometido por el otro. Es interesante porque en la traducción, claro, dice, el mayor servirá al menor, y queda así ya directo. Pero cuando lo vemos en el hebreo, la cosa cambia un poco, porque en el hebreo se puede leer en las dos direcciones. En el hebreo se puede leer, y el mayor servirá al menor, pero también se puede leer, y al mayor lo servirá el menor. Y pasó así, históricamente pasó así, porque Esaú, sabemos que más adelante en la historia, ¿en qué nación se convirtió Esaú? Roma. Y Roma estuvo sometiendo a Israel por muchos años, o sea, se cumplió esa parte también. Pero lo que quiero que veamos acá es que había esa pelea entre los dos hermanos desde el nacimiento. Más adelante dice también la Escritura, y forma parte de la Haftará, Malaquías capítulo 1, dice, he amado, este es el Eterno hablando, he amado a Jacob, pero he aborrecido a Esaú. Y claro, la palabra he aborrecido un poco fuerte, y el pastor Alejandro estuvo explicando hoy en la mañana en el estudio de la Haftará. Ese he amado tiene que ver con, sí, claro, amó a Jacob, es decir, él eligió a Jacob para que fuera la descendencia, para que a través de él se mantuviera el linaje de Israel. Pero cuando dice que aborreció a Esaú, no quiere decir que odió a Esaú, sino que he amado a Jacob y a Esaú no lo amé tanto. Sería la forma correcta de decirlo. No lo amé tanto. Por eso en el Nuevo Testamento cuando dice, el que no aborrezca a madre y a padre, no es digno de mí. No está diciendo que odies a tus padres. Está diciendo de que el que no ame menos que a mí, a su madre y a su padre, pues no es digno de mí. Eso es lo que está diciendo. Ahora, veamos algunas diferencias para que podamos entender de que esta elección del Eterno no es algo, digamos, caprichoso. Yo voy a elegir a este y este va a ser elegido y punto. Y así va a ser. No, sino habían diferencias que dieron como resultado esa elección. Que uno fuera amado y el otro fuera menos amado. Amén. Entonces veamos las de Jacob. Quedemos con Jacob. Jacob, y esto es lo que nos dice esta parashá. Jacob era un hombre tranquilo que habitaba en las tiendas. Pero cuando dice que era un hombre tranquilo que habitaba en tiendas, ¿a qué se refiere? Que se dedicaba al estudio de la Torá. Era más, digamos, intelectual, más dado al estudio, más dado al conocimiento. Dice también, vemos en la parashá que él deseaba la primogenitura. Él la quería. ¿A qué punto la quería? Al punto de hacer lo incorrecto, hacer hasta lo incorrecto, con tal de quedarse con ella. Porque sí, hizo cosas que no estaban bien. Cuando le vendió la primogenitura a Esaú por el plato de lentejas, él tomó provecho de esa situación. Esaú se estaba muriendo de hambre y él dijo, bueno, te doy el plato si tú me das la primogenitura. Luego dice que se disfrazó también de Esaú, usurpó la posición de Esaú. Eso se llama, ahora le dicen robo de identidad. Para mí que era bueno, no voy a decir. No, porque estábamos por las redes, pues nos metemos en un problema. Hizo robo de identidad, Jacob, y suplantó la identidad de la posición de Esaú para recibir la bendición. Pero, ¿qué vemos después? Bueno, esto lo vamos a ver en otras porciones. A pesar de que cometía errores, él rectificó sus errores. ¿Cuándo lo vemos? Cuando él se vuelve
él vuelve a tener este encuentro con su hermano. Si nosotros analizamos las bendiciones que Isaac le iba a dar a Esaú, pero que le terminó dando a Jacob pensando que él era Esaú, cuando nosotros pensamos esas bendiciones son todas bendiciones materiales. Que te bendiga con el fruto de la tierra, que te haga prosperar, papá, todas son cosas materiales. No le dijo, dentro de esa bendición, no le dijo nada que venía de la promesa, como cuando le dice, por ejemplo, que en ti serán benditas las naciones de la tierra, que tú serás bendición para los demás, y el que te bendiga será bendecido. No le dice eso, solamente le dice cosas materiales. Que el Eterno te provea con esto, con esto, con esto, con esto y con esto. Y así pasó. Jacob también se convirtió en alguien muy rico. De hecho, cuando él huye a Labán, huye sin nada. O por lo menos llega a Labán, llega allá a donde tenía que llegar, a Labán, sin nada. Porque él lo dice después, dice, con solamente mi cayado crucé este río. Y ahora de regreso vengo con 2 campamentos. O sea que esa bendición de prosperidad económica se le dio. ¿Y qué hizo él cuando vio a Esaú? Le devolvió todo, lo llenó de regalos. Él ahí estaba rectificando el daño que le había hecho. Le había quitado la bendición y ahora se le estaba devolviendo. O sea, él rectificó sus errores. Y también vimos que cumplía con la voluntad de su padre. Porque esta para allá que le dijo Isaac, no, huye, ahora vete, ve a otra tierra a buscar allá esposa. Pudo haber dicho que no. O pudo haber ido para otro lado. Pero él cumplió con la voluntad de su papá. Sin embargo, quedemos con Esaú. Hay algo interesante en el nacimiento de Esaú, que dice que él ya, en las traducciones dice que nació como lleno de pelo y que era muy peludo y que por eso le pusieron Esaf. Pero la palabra Esaf tiene que ver con algo que ya está hecho. Eso ya está listo, ya está hecho. Entonces dice que Esaú nació hecho. Y eso tiene que ver una persona que se considera que ya yo estoy hecho, ya yo no necesito más nada, a mí nadie me tiene que enseñar más nada, a mí nadie me tiene que decir más nada, yo ya lo sé todo, yo ya estoy hecho ya. Orgulloso, tiene que ver con el orgullo. Y de hecho que él se dedicara a ser cazador, esa función, ese trabajo en la escritura, tiene que ver precisamente con eso mismo, con un hombre que sale a buscar su presa. Tiene que ver con la autosuficiencia. Ya, yo me consigo mi presa. Es más, ¿qué dice la Torá? Isaac amaba a Esaú porque siempre tenía la presa en su boca, siempre tenía comida en su boca. O sea, no solamente que él pensaba que era autosuficiente, no necesito a nadie, no necesito nada, yo voy y me busco mi propio alimento, sino que con eso yo puedo alcanzar lo que yo quiera, e incluso el amor de mi padre. Eso es lo que nos habla. Tenía el amor de su padre, despreció la primogenitura por un plato de lentejas, porque así mismo cierra la Torá esa parte, dice, y Esaú comió, se levantó y se fue, y así menospreció su primogenitura. Así dice el texto de la Torá. Y por último, era un provocador. Fíjate, no le puse que era rebelde, porque cuando tú analizas, ¿a qué me refiero yo en esa parte? Cuando él escucha, dice la Torá que cuando él escucha que Isaac no quería que ellos se casaran con las mujeres de ese pueblo, sino que fueran hasta donde estaban sus parientes y allá buscaran esposa, ¿qué hizo Esaú? Se casó con más mujeres de ese pueblo. Y eso no tiene que ver con la rebeldía. Eso es ser un provocador. ¿Esto es lo que te molesta? Yo voy a hacer lo que te molesta. Yo voy a provocar que te molestes. Y estas son las grandes diferencias que vemos entre
Jacob y Esaú. ¿Y para qué es la Torá? ¿Para qué se nos narran todas estas historias? ¿Para saber qué tan bueno era Jacob, qué tan malo era Esaú? No, ese no es el objetivo, porque si no, entonces lo que nos convertimos acá es en un programa de chisme, chismoseando aquí de los patriarcas. Ah, mira lo que hacía. No, eso se nos narra a nosotros para que nosotros nos veamos en ese espejo. Porque yo puedo tener muchas cosas de Jacob, pero sé que también tengo cosas de Esaú. Yo puedo tener muchas cualidades de Isaac, pero también tengo cualidades de Ismael. Entonces el objetivo de la Torá, ¿cuál es? ¿Cuál es? Que al yo ver todas estas historias, yo sepa yo que tengo que cambiar en mí. Yo que tengo que empezar a rectificar en mí para acercarme más a lo que el Eterno quiere ver en mí, a lo que el Padre quiere ver en mí. Es el trabajo diario de cada uno de nosotros. Sigamos avanzando. Siguiente slide. Ok. Hijos de la obediencia. La Torá nos llama a nosotros, la Escritura nos llama a nosotros a ser hijos de la obediencia, aunque en realidad se ven dos títulos en la Biblia. Se habla de los hijos de la obediencia y los hijos de la desobediencia. Yo solamente puse acá lo de la obediencia porque a mí que me interesa ser hijo de la desobediencia. Yo no quiero ser hijo de la desobediencia. ¿Qué dice la Escritura con respecto a los hijos de la desobediencia? Si pasamos a la siguiente. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4 al 15 dice: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían. ¿Qué deseos? Cuando habla de los deseos que antes tenían, ¿antes de qué? Antes de conocer la Torá. Antes de conocer la Torá, porque cuando no había Torá, no había nada que expusiera el pecado que teníamos. Cuando llega la Torá, cuando conocemos la Torá, empezamos a ver, esto es pecado, esto no lo puedo hacer, comer carne de cerdo me hace daño. ¿Pero por qué lo aprendimos? Porque la Torá llegó. Entonces dice, no conformándonos a los deseos que antes teníamos, estando en nuestra ignorancia. El que sigue o el que vive según todavía esos deseos, sigue siendo, es ignorante. Pero ojo, porque la Escritura habla, sí, de los ignorantes, pero también habla del necio. Del ignorante y del necio. Si yo, por accidente, por desconocimiento, voy y me golpeo con una pared, ahí va corriendo y ¡pa! Me di con la pared. Yo no sabía que la pared estaba ahí. Venía distraído y no me di cuenta. Bueno, te paras y arrancas de nuevo. Y te vuelves a golpear con la misma pared, ya eso no es ignorancia ya. Y eso tiene otro nombre. Porque tú sabiendo que estaba allí, fuiste y te golpeaste de nuevo. Por eso, bien importante entender lo que muchas veces el pastor ha dicho. Acá en la congregación tenemos jóvenes y tenemos adultos. La diferencia entre los jóvenes y los adultos es que los jóvenes no han experimentado la consecuencia de vivir fuera del diseño de la Torá. Entonces, por eso a un joven sí se le aconseja, mira, no hagas esto porque te va a pasar esto, esto, esto y esto. Esta es la consecuencia. ¿Y tú por qué lo sabes? Porque yo ya lo viví. Pero a un adulto, ¿qué consejo se le va a dar? ¿Le vas a decir al adulto que la pared está ahí? No, ya él se dio él está aquí porque se dio con la pared. Chocó contra el muro ya y dice, espérate, que este no es el camino. Entonces, ese es el trabajo que se hace. Pero ¿qué nos dice la Escritura también? Si podemos pasar a la siguiente.
Siguiente slide. Con respecto a los hijos de la desobediencia, dice, nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira sobre los hijos de la desobediencia. ¿Sobre quién viene la ira? Los hijos de la desobediencia. Ahora, estos dos versículos son dos versículos del Nuevo Testamento. Ambos nos están hablando tanto de la obediencia como la desobediencia. Pero la pregunta es, bueno, ¿obediencia a qué? ¿Yo a qué tengo que ser obediente si lo que me han enseñado a mí es que ya los mandamientos quedaron atrás, quedaron obsoletos? Ya eso no se pudiera decir hoy en día, ya los mandamientos no son trending, ya se quedaron atrás. Eso ya no hay que cumplirlos. Pero si nosotros vamos a la Escritura, y voy a traer solamente versículos del Nuevo Testamento, no me voy a ir al Antiguo Testamento, y palabras directas del mismo Yeshua, para ver si de verdad Él vino a abolir la ley. Si es verdad eso, o si es simplemente algo que nos han dicho. Para empezar, lo primero que tenemos que saber es que Yeshua mismo es la Torá. Él es la Torá. Y vamos a ir a Juan capítulo 1. Juan 1. Dice en el versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces me está diciendo dos cosas, que era el verbo y que era luz. Y que a través del verbo, de ese verbo, se hizo toda la creación. Cuando vamos a Proverbios, por ejemplo, Proverbios capítulo 3, dice que con la sabiduría, con la Torá, fueron hechas todas las cosas. O sea, que ese verbo que está hablando ahí, ¿a qué se refiere? A la Torá. Con eso fue que fue hecho todo. Y dice en el versículo 14, que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Yeshua es esa Torá, esa instrucción que desde el principio se ha dado, vino y se hizo carne. Esa Torá, por los primeros 2000 años, fue pasada de boca en boca, a través de los patriarcas. Después, esa misma Torá, esa misma instrucción que iba pasando de boca en boca a través de todos los patriarcas, parece que no fue suficiente el simplemente contar de generación en generación las instrucciones, los mandamientos que debían seguir, y tuvo que ser escrita en rollos para que, bueno, ahora nadie pudiera decir, bueno, es que no me contaron, nadie me contó lo que yo voy a decir. No, ya está escrito, ya tú puedes venir y leerlo, ya está dejado allí como un testimonio de esas palabras. Y así se mantuvo por 2000 años. Y tampoco fue suficiente, porque igual seguimos fallándole. El pueblo siguió fallando. Tuvo que venir un exilio y otro exilio. ¿Y qué dijo el Eterno? Bueno, pues ahora esa palabra va a caminar en medio de ellos. Y esa misma Torá se hizo carne
y tabernaculizó en medio del pueblo y nos enseñó a ser hijos de Elohim. Y pagó el precio que nos tocaba pagar a nosotros en el madero. Es esa misma Torá. La misma Torá que en un momento nos condenaba, esa misma Torá pagó el precio por nosotros en el madero para perdonarnos. ¿Qué dice también? Que vemos también en la Escritura, Mateo capítulo 5, esa Torá que se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. ¿Qué nos dijo cuando estaba en medio nuestro? Mateo 5, 17. Dice, no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. Yo no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto les digo, que hasta que no pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Yo sigo viendo el cielo en el mismo lado, todo sigue estando en el mismo lado, entonces la ley, la Torá, sigue estando en su mismo lugar. Nada ha cambiado. Y es más, parece que Yeshua sabía lo que iba a pasar en el futuro, porque mira lo que dice el versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, por muy pequeño que sea, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Hoy hay hombres que quebrantan los mandamientos y que se lo enseñan a otros a hacerlo. Ahí está. Pero hay una palabra para nosotros que dice, mas cualquiera que los haga y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Y aquí estamos rodeados de grandes, porque aquí guardamos los mandamientos y así lo enseñamos. La casa de Israel es una casa llena de grandes. Porque desde que recibimos la revelación, eso es lo que hemos hecho. Espérate, esto hay que guardarlo, esto hay que hacerlo. Yeshua nunca vino a eliminar nada de esto. Es más, él mismo lo que hizo fue ordenar guardar los mandamientos. Él mismo dijo, no, vayan y guarden los mandamientos. Por ejemplo, en Juan 5, cuando sanó al paralítico, en el versículo 14, después de haberlo sanado, eso que lo sanó también en un Shabbat. Eso no quiere decir que él quebrantó el Shabbat. Eso quiere decir que él es el Señor del Shabbat. Punto. Porque ¿qué le dijo el paralítico después de haberlo sanado y después cuando lo volvió a ver? ¿Qué le dijo? Versículo 14, Juan 5, 14. Después le halló Yeshua en el templo y le dijo, has sido sanado, ahora no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Tú fuiste sanado, ya el problema que tú tenías se te resolvió. Ahora, por el camino derecho, para que no te vuelva a pasar otra cosa peor. Porque ya el que se regresa, no regresa a donde estaba antes, va a regresar a un lugar peor. Porque a veces el enemigo nos engaña y estamos acá queriendo llevar una vida obediente a las cosas del Eterno. Como es algo que nunca hemos hecho, se nos hace retante al principio, porque nunca lo has hecho. Alguien que ha empezado a ir al gimnasio por primera vez, no va y levanta todas las pesas una vez, no, eso lleva un trabajo. Por ejemplo, las personas que de pronto tuvieron un accidente y tuvieron sin caminar mucho tiempo, necesitan una terapia para volver a caminar. Entonces, guardar la Torah es lo mismo. Es algo que nunca hemos hecho y cuando lo empezamos a hacer es difícil. No es que sea imposible, nunca lo has hecho, se te va a hacer difícil al principio. Pero en esos momentos el enemigo te engaña. Tú no estás hecho para esto.
Regresa para el mundo, si total, ya tú sabes, ya tú en el mundo experimentaste lo peor que te podía pasar. Tú aguantas con lo que tú aguantas vivir allá. Pero eso es una mentira porque ya no vas a regresar. Si te regresas, ya no vas a regresar a aquel estado. Vas a regresar a uno peor. Porque cuando llegamos al conocimiento de la Torá, subimos de nivel. Y ahora si caes, acá es mucho más alto porque ya subiste de nivel. Más bien, en vez de empezar en regresarte, pídele ayuda al que vive en ti. Demuéstrale tu debilidad. Padre, yo no puedo. Soy débil, yo no puedo. Fortaléceme. Dame ese ánimo, dame esa motivación. Ayúdame a ser disciplinado. Pon en mí el temor a ti. Ayúdame a aborrecer el mandamiento. Aborrecer, perdón, el pecado. Aborrecer el pecado. Pedirle a Él. O sea, no tienes que hacerlo tú solo. Amén. Dice también Juan capítulo 8, cuando se encontró a la mujer que había sido acusada de adulterio. Juan 8, 10 al 11. Y esa mujer también nos representa a nosotros. Porque todos nosotros estamos en un adulterio espiritual, porque estábamos sirviendo a otros dioses. Si yo no estoy sirviendo al Dios de la Torá, yo estoy sirviendo a otro Dios. Estamos entrando en tiempos delicados ahora, estas fechas. Pero la Navidad es la celebración del nacimiento de otro Dios. Hoy en día es tan fácil conocer la verdad porque toda la información está allí. Pregúntale no a Google, ya Google quedó atrás. Pregúntale a ChatGPT. ¿Cuál es el origen de la ChatGPT? ¿Cuál es el origen de la Navidad? Ya Google quedó atrás, ya Google, ChatGPT. ¿Cuál es el origen de la Navidad? El verdadero origen de la Navidad. Y conocerás la verdad. La verdad te incomodará y luego serás libre. Sencillo. ¿Qué le dijo a la mujer? ¿Qué le dijo Yeshua a la mujer que era acusada de adulterio? Dice en el versículo 10, Juan 8, 10 al 11. Enderezándose Yeshua y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Yeshua le dijo: yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Antes, la lista de acusaciones que teníamos a lo mejor era enorme. Pero cuando Yeshua llegó a nuestras vidas, Él dijo: ya nadie te condena, yo tampoco te condeno, simplemente ahora no peques más. Eso es todo. O sea, eso es todo lo que Él dice, ya. No peques. Le dijo al hombre: no peques más. A la mujer: no peques más. Pero ¿por qué sabemos que eso, el no pecar más? Porque también si le preguntamos hoy a las tantas denominaciones cristianas que hay, ¿qué es pecado? Entonces dicen: no, pecado es maquillarse, pecado es fumarse un cigarro, pecado es tomarse una cerveza, pecado es, no sé, que una mujer se ponga pantalones, pecado es, no sé, hoy tienen tantas explicaciones de lo que ellos consideran que es pecado, pero si le vamos a preguntar a alguien qué es pecado, ¿a quién se lo vamos a preguntar? ¿A una institución o a la Biblia? Vamos a ver que la misma Biblia hable. Y vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4.
Dice, todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ya, eso no hace falta un curso de teología para entender ese versículo. Pecado es infracción de la ley, punto, ya, no busques más. Entonces cuando Yeshua le dijo al hombre y le dijo a la mujer, vete y no peques más, ¿qué le estaba diciendo? Vete a guardar Shabbat. Ven mañana que es Rosh Chodesh. Vete a guardar las fiestas. No sé, no vayas a celebrar Navidad. Si la familia te invita, no vaya. Dile, no, sorry, yo ya no peco más. Punto. Eso es tan simple como eso. Esto es simple. Nosotros lo hacemos complicado. Pero la escritura es simple, es directa. No nos anda con rodeos. ¿Por qué? Es que en la misma, y por eso estoy usando solamente versículos del Nuevo Testamento para que no vaya a haber ningún inteligente por ahí a decirme que no, pues eso está en el Antiguo Testamento. No, Nuevo Testamento, donde se supone que todo eso ya quedó abolido, pero estamos viendo que no. Dice en Romanos capítulo 7, miren lo que dice Romanos 7, versículo 7 en adelante, sobre la Torá. Sobre la Torá. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Yo no conociera el pecado si no fuera por la Torá. Porque tampoco conociera la codicia si la Torá no me dijera, no codiciarás. Mas el pecado toma ocasión por el mandamiento que produjo en mí codicia. ¿Pero quién produjo en ti? ¿Quién produjo en ti la codicia? ¿El mandamiento? No. El pecado es el que produce en ti la codicia. El mandamiento es lo que te advierte. O sea, si tú vas al médico y el médico te dice, tienes una úlcera, ¿el médico te provocó la úlcera? No, él te advirtió. No, como decía la abuelita, no, yo no voy al médico que allá te pegan enfermedades. No, tú llegas y allá te dicen las enfermedades. Tú llegas y allá te las dicen cuáles son. Y yo, sin la ley, vivía en un tiempo. Yo sin el conocimiento de la ley vivía un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado quedó expuesto. O sea, cuando yo vivía sin la ley, el pecado estaba allí, claro. Y no había ningún problema, porque como estaba sin la ley, es como que acá es donde te limpian y acá donde está lo sucio. Y todo acá está sucio. Si todo acá está sucio, ¿tú tienes algún problema con estar sucio? No. El problema está cuando yo vengo a vivir acá entre lo limpio. Ese es el problema, que ya huelo mal yo entonces. A lo mejor por eso cuando uno guarda Torah lo empiezan a mirar raro por ahí porque ya no huelo como ellos. Por eso. Sigue diciendo, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento quedó expuesto el pecado y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que había sido diseñado, ¿para qué fue diseñado el mandamiento? Para vida. Pero por causa del pecado que me engañó, el mandamiento que era para vida me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. El problema no está en el mandamiento. Pasa que yo creo que de pronto
el cristianismo, o no sé si fue Petro el que tomó la idea del cristianismo. Es porque Petro cuando hizo presidente dijo, no, vamos a bajar los crímenes acá en Colombia. Entonces, por ejemplo, él decía, bueno, si robar una bicicleta era un crimen, pues simplemente vamos a poner que ya robar bicicleta no es crimen. Entonces bajaron los crímenes. Es para mí que el cristianismo hizo lo mismo. Vamos a bajar los pecados. Si quitamos la Torá, bueno, no hay pecado. Ya nadie peca. No, pero no funciona así. La Torá no es la que te hace pecar. La Torá expone tu pecado. La Torá nos expone el pecado. Por eso es importante conocerla, leerla. Porque en ella yo me voy a ver a mí mismo. En ella yo voy a conocer lo que tengo que cambiar, lo que tengo que rectificar. Por eso el Salmo capítulo 19, Salmo 19, 7 dice, la ley de Adonai es perfecta, que convierte el alma, y el testimonio de Adonai es fiel, que hace sabio al sencillo. Para eso es la Torá. Para eso es la Torá. Entonces, cuando la Escritura nos habla de ser hijos de la obediencia, ¿obediencia a qué? A la Torá. No es a otra cosa. Es a Él. Obedecerlo a Él. Yeshua dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Y aquí están los mandamientos. Eso es todo. Hoy en día la verdad está allí delante nuestro. Está siendo predicada y enseñada para que ya nadie más sea engañado. Amén. Vamos a pasar a la siguiente. Hijos correspondientes. Isaac fue correspondiente con Abraham. Y eso hizo que Abraham le diera todo lo que tenía. El fruto de la correspondencia es esa, recibir todas las bendiciones que hay para nosotros. Y la Torá es tan perfecta que cada bendición que uno recibe va conectada justo con el mandamiento que la cumpliste. Y cada bendición que tú no recibes está conectada directamente con el mandamiento que tú no cumpliste. Así está diseñada la Torá. Se llama así. Se llama midá keneged midá. Medida por medida. Si nos encontramos en escasez en un área en específico, va a ser fácil saber en qué estamos fallando. Porque la Torá es correspondiente en sí misma. Las bendiciones son correspondientes con cada mandamiento. Isaac recibió porque fue correspondiente con su papá. Jacob recibió porque fue correspondiente con su papá, con Isaac. La siguiente. En ese momento yo pensaba en algo. Bueno, entonces, ¿y con quién nosotros vamos a ser correspondientes? Bueno, los jóvenes acá tienen con quién ser correspondientes porque sus padres están guardando la Torá. Pero a lo mejor si cada uno de nosotros intentara buscar, creo a los adultos, a la primera generación que llegó acá, que ya los jóvenes son segunda generación. O sea, Abraham no puede ser correspondiente con su papá porque su papá vendía ídolos. A él le tocó marcar esa pauta, el principio, ser quien cambiara el rumbo de su familia, de su generación. Entonces, imagínate nosotros con quién vamos a ser correspondientes. Y cuando veía esa parte, me acordaba una historia que contaba el pastor Diego en una discusión que él tenía una vez con un judío. El judío le decía, no, pero es que tienes que entender que nosotros sí sabemos guardar la Torá porque yo soy hijo de rabino, mi papá era un hijo de rabino y
abuelo era un hijo de rabino, y todos eran hijos de rabino por ir para arriba. Imagino que hasta Moshe, no sé. Y el pastor le decía, sí, pero que entiéndeme, nosotros no podemos, tú no puedes exigir que guardemos la Torah al nivel de ustedes, porque tú me estás diciendo, ustedes son hijos de rabino, pero nosotros venimos del hijo del borracho, del delincuente, del adúltero, del narcotraficante. ¿Qué ejemplo vamos a seguir nosotros? Para vivir esa correspondencia entre padre e hijo. Por eso yo también quería que los jóvenes estuvieran acá. O sea, nosotros los jóvenes somos privilegiados. Yo soy privilegiado. Porque yo en mis padres sí tengo un ejemplo de Torah que seguir. Ustedes tienen un ejemplo de Torah que seguir. No tienen excusa ya. No tenemos excusas. Yo sí tengo a quién serle correspondiente. Pero ¿y los demás entonces a quién? Si me pone el siguiente, por favor. Dice en Gálatas, capítulo 4, versículo 4 al 7, dice, cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Aunque tú no hayas tenido unos padres que te enseñaran Torah, Elohim mismo te adoptó como su hijo. Elohim mismo te adoptó como su hijo. Y dice, y por cuanto son hijos, Dios envió a su espíritu, el espíritu de su hijo, a vuestros corazones, el cual clama Abba. Pues ¿a quién vamos a clamar entonces? A Él. Padre, yo no tuve nadie que me enseñara a Torah, pero te tengo a ti. Te tengo a ti. Y ahora ya no eres más esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio del Mashiach. Entonces, si a Isaac, por ser correspondiente con su padre, heredó todo lo que Abraham tenía, ¿cuánto más no vamos a recibir nosotros? Que nuestro Padre es el Eterno mismo. Ese Padre que nos va a dar a nosotros, la herencia viene de Él mismo. Y esto es increíble porque hemos escuchado varios testimonios de herencias literales que han aparecido por ahí. Ah, sí, yo tenía uno, y ahora apareció una herencia. Pero no es una herencia que está viniendo, sí, claro, viene de tu familia porque de algún lado tiene que aparecer. Pero la herencia te la está dando tu propio padre. Dios mismo te la está dando a ti. Le pudo haber tocado a otro familiar tuyo, pero te tocó a ti. O te pudo haber tocado antes, pero te tocó ahora que estás en el mandamiento. Porque ese es el Padre al cual nosotros tenemos que ser correspondientes y Él nos dará todo. Todo. Lo que sea que ese todo signifique, Él lo dará. Cada uno tiene un todo diferente que necesita y Él lo va a dar. Amén. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Segunda de Corintios 5, 14 al 15 dice, por el amor de Mashiach, porque el amor de Mashiach nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso es ser correspondiente. ¿Qué es yo ser correspondiente con mi Padre? Que ya yo no vivo para darme placer a mí mismo. O sea, ya yo tengo que haber pasado esa etapa de, es que yo tengo que hacer las cosas que me gusten a mí. Yo tengo que pensar en mí mismo. No, porque entonces no estás viviendo como hijo. O no estás siendo un hijo correspondiente.
Y ese versículo me pareció tan especial porque no es simplemente ser correspondiente al hecho de que Él te adoptó como su hijo, que ya eso es algo grandísimo. No, es ser correspondiente a que Él dio su vida por ti. O sea, deja que eso caiga en tu mente por un momento. Espérate, yo tengo que ser correspondiente. ¿A qué tengo que ser yo correspondiente? A que Él dio su vida por mí. No simplemente ser correspondiente a que Él me sacó de esto y de aquello. No, esa vida fue entregada por mí. Llegar a ese nivel de correspondencia. Porque como lo vimos en esta parashá, solamente aquellos hijos correspondientes son los que llegan a recibir la herencia de su padre. Y tenemos un padre que tiene todo para darnos. Y para terminar, quiero cerrar con, si me pasan la siguiente, por favor. Quiero terminar con una frase que el Eterno me puso en la mente mientras preparaba esta enseñanza. La siguiente, por favor. Correspondencia. ¿Qué es la correspondencia? Para recibir la bendición, primero yo tengo que ser la bendición. O sea, ¿yo por qué voy a recibir la bendición? Porque yo mismo ya soy bendición. El que sabe que es bendición, yo sé que yo soy de bendición para otros. ¿En qué manera? En la manera en que yo pueda. Si yo económicamente puedo ser de bendición para otro, hazlo. Si tú puedes ser de bendición para otro, acompañándolo en un momento difícil, acompáñalo. Si tú puedes ser de bendición para otro dándole una palabra de ánimo, da esa palabra de ánimo. Si tú puedes ser de bendición para otro orando por otra persona, de la manera en la que tú puedas ser de bendición para otra persona, tú no tienes que preocuparte por si tú vas a ser bendecido o no, porque ya tú eres la bendición. El que es bendición no tiene que estar rogando, ay, bendíceme, bendíceme. No, ya tú eres la bendición. Ya la bendición está en ti, ya tú no tienes que estar persiguiéndola, ya tú no tienes que estar corriendo detrás de ella, que eso fue lo que le pasó a Jacob. Jacob no entendía que él era la bendición. Y él pensaba que tenía que estar corriendo, persiguiendo la bendición. Que déjame ver qué le hago a mi hermano, que le vendo un plato de lentejas para que él me ceda la bendición a mí. No, es que la bendición no viene de parte de Saúl. Que déjame ver qué hago, a ver si me disfrazo de Saúl y mi papá se confunde y me da la bendición a mí en vez de a él. Es que tú no tienes que estar inventando nada. Para de tener esa preocupación. ¿Yo cómo voy a ser bendecido? ¿Mi bendición de dónde vendrá? Tú eres la bendición. Tú eres esa bendición. Siendo un hijo correspondiente con nuestro Padre, te conviertes en esa bendición porque tu Padre fue el que te dijo a ti que tú serás de bendición para otros. Amén. Así que vamos a darle gracias al Eterno por este tiempo. Vamos a ponernos de pie. Porque Él es el que nos ha restaurado esta identidad. No importa de qué trasfondo podamos venir. Había otra frase que el Eterno me había puesto, y es que yo no fui destinado para la grandeza. Yo no nací destinado para la grandeza. Pero cuando el gran Dios me llamó, la grandeza se convirtió en mi destino. Entonces no importa de dónde tú vengas,
No importa cuál haya sido tu vida en el pasado. No importa cómo nos hayan tratado nuestros padres, familiares. No importa lo que hayamos vivido, cualquier cosa que sea, que dejó daños en nosotros, que dejó inseguridades, dudas en nosotros. ¿Será que yo sí podré? ¿Será que yo sí valgo? ¿Será que yo sí soy digno de? Nada de eso importa, nada de eso interesa, porque cuando llegamos al Mesías, todas las cosas viejas son borradas. He aquí, todas son hechas nuevas. Lo importante es que en Él tenemos una vida completamente nueva y una vida llena de su bendición. Él no te llamó para que... Él no nos llamó para sufrir más. Él nos llamó para que el sufrimiento se acabara. Para que todo eso se acabara. Y empezáramos verdaderamente a vivir en Él, porque antes estábamos muertos. Lo dijo, deja que los muertos entierren a los muertos. Antes estábamos muertos, huesos secos, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora somos sus hijos y herederos de su promesa. Solamente eso ya es suficiente. Podemos decirlo, le podemos decir de Yanú, suficiente. Hubiera sido, ya eso es suficiente, pero Él nos ha dado más. Él nos ha dado más porque no solamente nosotros podemos gozar ese privilegio, sino que, como se llama esta parashá, Toldot, nuestras generaciones también gozarán de ese privilegio. Padre Celestial, te damos gracias, amado Rey, porque tú nos rescataste de la mano del cazador, Rey. Nos libraste de la peste destructora y nos has traído a ser parte de un pueblo que la Torá dice que es un especial tesoro delante de ti. Hoy entendemos, Rey, que somos ese especial tesoro y queremos ser correspondientes, Abba, a lo que tú has hecho por nosotros. No solamente al hecho de rescatarnos y darnos una vida nueva, sino correspondientes al precio que tuvo ese rescate. Que tú fueras hecho carne, tabernaculizaras en medio nuestro y fueras humillado y torturado hasta la muerte para cargar con todas nuestras dolencias, cargar con todos nuestros sufrimientos, cargar con todos nuestros pecados. Queremos ser correspondientes con ese sacrificio. Y de la misma manera que tú lo viste todo en ese madero, enséñanos a nosotros a darlo todo por ti. Por tu amor, amado Padre. Ayúdanos, Rey, a verdaderamente llegar a ese amor con nuestro prójimo. A ser pacientes, bondadosos, atentos con nuestros hermanos, para que lleguemos a ser correspondientes de tu amor. Te damos gracias, amado Rey, en el nombre de Yeshua, el Mesías de Israel. Amén, amén y amén.